Muy buenos días, les saludo en la mañana de hoy desde el Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de todos los días Agua de Vida Eterna. Sean todos bienvenidos. Hoy les invito a que meditemos en el extraordinario libro de los Hechos, capítulo 22. Aquí se nos narra la historia de un hombre que fue una pesadilla para los primeros cristianos. Creo que todos hemos leído la historia de la conversión de Saulo de Tarso, como lo estás escuchando, quien de acérrimo enemigo de los seguidores de Cristo pasó a ser un legendario evangelista. Él no se convirtió en una leyenda tan pronto cuando cayó al ver una luz resplandeciente que le decía: Paulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban con él vieron la verdadera, una luz muy resplandeciente, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. Inmediatamente, nos dice el verso 10, Pablo le preguntó: ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dio una orden: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Sin duda se había convertido en una pesadilla para los primeros cristianos, y su persecución parecía no tener límite. Recordemos que estuvo presente, y no solo esto, sino que aprobó, casi que como que fue el autor intelectual de la lapidación y la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. No podemos negar que Dios le tuvo paciencia y lo esperó y lo hizo hasta doblegarlo. De la misma manera, el Señor nos ofrece pacientemente su divina misericordia. Cuando parezca que menos lo merecemos, queridos oyentes, incluso cuando menos creamos merecer la misericordia de Dios, la forma de medir el tiempo de Dios nada tiene que ver con nuestra forma de hacerlo. Su intervención en nuestras vidas no refleja nuestras expectativas. Y lo digo porque Saulo era la última persona en la cual los primeros creyentes esperarían que fuese su más apasionado defensor, que fue exactamente lo que Dios hizo nacer en el corazón de este hombre llamado el apóstol a los gentiles. Aquí se nos recuerda que cayó al suelo al ver el resplandor. ¿Acaso será que por iniciativa propia nos rendimos delante de Dios? Yo creo que no. Ninguno de los seres humanos, por iniciativa personal, buscaríamos al Señor. Pero Dios coloca en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo de acercarnos a Él. Luego utiliza diferentes métodos para llamarnos la atención. Aquí podemos leer los métodos o el método que utilizó el Señor para acercar a Pablo a la iglesia cristiana. Utilizó un método muy interesante. Hizo que su orgullo, su arrogancia, su altivez, su dinero, su poder, su influencia y su liderazgo, entre otras cosas,
que todo eso se rindiera delante de Dios. De esa forma llamó su atención. Por lo tanto, nunca caminó ni estuvo cerca a Cristo. Él no fue de los originalmente escogidos, pero Dios le escogió a él. No obstante, su fe y su humildad lo hicieron tan grande como aquellos que caminaron de cerca con el Señor. ¿Qué podemos concluir respecto a este pasaje en Hechos, en este libro? Es una gran conversión. Dios viene a nuestras vidas y nosotros le permitimos entrar, porque Él nos da la libertad de elegir. Pero creo que Pablo, por iniciativa propia, no buscaría de Dios. Allí hubo un tipo de intervención divina para llamar la atención de este hombre. Así que los 5 sentidos de Pablo y todas las sensaciones que le siguen son polvo en el camino de la humildad y la fe. Recordemos que estuvo ciego por un tiempo, tras caer al suelo, derribado por Dios. A menudo estamos ciegos por un tiempo, mucho mayor quizás, en el viaje hacia nuestro Damasco personal. Así que al leer todos los versículos del pasaje que estamos estudiando, mirando, examinando, nos damos cuenta el método que Dios utilizó de manera particular en este gran hombre. El método lo escoge Él. Para cada persona, Él tiene un método diferente, una manera de actuar, de operar, única, sabiendo que nos conoce perfectamente quiénes, cómo somos y de la manera como reaccionamos. A Él le tocó, con Saulo, llamar su atención. ¿De qué manera? Y una de las grandes señales, o varias señales podríamos decir, de aquellos que tienen una verdadera conversión es, en primer lugar, no permanece en el pecado, se aleja de él, que fue lo que le ocurrió a Saulo. Amor unos por los otros. A partir de ese momento, Pablo ya no odiaba, sino que amaba, incluso a sus enemigos. Un genuino arrepentimiento es lo que podemos observar en este hombre. Él amó a Dios más que al mundo. Fue una conversión impresionante, de la cual aprendemos en esta mañana y tomamos el ejemplo. Se dedicó en su vida a hacer tesoros en el cielo. Espectacular. Llevó mucho fruto y llevó un fruto abundante. Y nunca negó al Señor, sino que lo confesó delante de todo el mundo. Así podríamos resumir las señales de una verdadera conversión. Gracias, amado Padre, porque hoy nos enseñas la forma como tú llamaste a Saulo de Tarso y la forma como tú nos llamas a cada uno de nosotros. Nos llamaste en el pasado y sigues llamando a muchas personas. Les tienes paciencia y esperas en tu tiempo, como le tuviste paciencia a Pablo y actuaste en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado. Utilizaste personas como en aquella época utilizaste a uno llamado Ananías, un hombre piadoso que tenía buen testimonio de todos los judíos. Y fue a través de Ananías quien Pablo pudo acercarse nuevamente a los creyentes, ya que desconfiaban mucho de él porque era un acérrimo
perseguidor de la causa de Cristo y una verdadera pesadilla para el cristianismo de la época. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana porque sabemos que todos, absolutamente todos, necesitamos de ti y podemos ser llamados instrumentos de bendición como lo fue Saulo de Tarso o Pablo. Amén.